hemos encontrado que la mayoría no tiene que ver con violencia del listado general, porque los que estamos encontrando es porque se fueron por alguna razón de la casa, del seno familiar, y se están encontrando. Por eso hablamos de miles. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja celebraron que por primera vez una ley estatal reconoce el derecho de los desaparecidos a ser identificados en México. Los organismos consideran que la nueva ley sobre desaparición y búsqueda de personas para Baja California representa un importante avance para la protección jurídica de las personas desaparecidas y sus familiares. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, existen más de 115,000 individuos en esta situación. Además, se vive una crisis forense, con más de 50,000 cuerpos sin identificar en fosas comunes, cementerios y morgues. La legislación también establece la operación de la Comisión Local de Búsqueda y su coordinación con la Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Bueno, esto tiene un lado que hay que revisar y hay otro lado que hay que revisar si efectivamente prevalece en la desaparición voluntaria, no a través de la violencia. Edith Olivares Ferreto es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Edith, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Gracias. Javier, y muy buenas noches también a toda tu audiencia. Gracias. A ver, empecemos primero por el tema de lo que fueron los nuevos números que se dieron a conocer respecto al número de desapariciones, que hablábamos de 120,000, 130,000, y el gobierno dijo, algunos hablan que se cepilló la cifra, luego nos dijeron que como 20,000, pero luego creo que al final quedó en algo así como arriba de 90,000. A ver, una reflexión sobre eso, si te parece inicialmente, Edith. Sí, bueno, Javier, creo que la principal reflexión es que tenemos varias cifras oficiales, ¿no? Entonces, la cifra oficial con la que hemos venido trabajando las organizaciones de la sociedad civil en los últimos años es una cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es un registro oficial, un registro que empezó a levantar digamos, a acumular la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que es un registro que se alimenta de lo que las Fiscalías Generales de Justicia envían, digamos, periódicamente a este registro y otros organismos estatales como las comisiones estatales de búsqueda, las propias personas familiares de personas desaparecidas que denuncian una desaparición. Esta es una cifra oficial y creo que es importante recordarlo, Javier, porque cuando a finales del año pasado el gobierno señala que la Secretaría del Bienestar va a hacer un censo de personas desaparecidas, es un censo que pretende contradecir las propias cifras del Estado, ¿no? No son cifras de las que estamos hablando las organizaciones o las colectivas de personas desaparecidas. En este momento, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, como bien señalas, ya hay más de 115,000 personas desaparecidas y no localizadas, y creo que es importante recordar, Javier, que lamentablemente en este registro aumenta todos los días. Si lo revisamos ayer, tiene una cifra menor al de hoy y mañana, desafortunadamente, probablemente tendrá una cifra mayor, porque en este país desaparecen personas todos los días. Aunque no estén registradas en otros lugares, en ese registro aparecen como personas desaparecidas. Y luego tuvimos como yo diría como esta danza de cifras en que estaban haciendo supuestamente un censo, y me permito decir supuestamente porque yo no sé si pasaron a tu casa, Javier, a la mía no, a preguntar si había una persona desaparecida en esta vivienda, en esta familia, y entonces señalaron que parecía que había menos de 20,000, después dijeron que no, que como 90,000, pero el registro oficial sigue alimentándose y ese es con el que seguimos trabajando. Esto es importante, porque luego también en algunos casos se
tiene testimonio de personas que recibieron a gente que iban a su casa y les decían, oiga, no se haga, aquí tenemos el registro de que lo vacunaron con el COVID, dígale, esté en la sala, dígale que salga, por favor, ¿no? Que eso además fue revictimizar a las víctimas, una vez más. Sí, bueno, y además, Javier, yo la verdad es que desde Amnistía Internacional también lo hemos señalado y creo que no entendería uno por qué razón una persona denunciaría una desaparición que no es desaparición. O sea, ¿con qué objetivo? Y lo digo porque parece como muy coloquial, pero ¿con qué objetivo una familia denunciaría una desaparición de una persona que no está desaparecida? Es como, no tiene como mucho sentido, ¿no? Y también yo quisiera decir que, en cambio, también hubo algunas denuncias de familiares de personas desaparecidas que dijeron, mi familiar aparece como aparecida. Entonces, ¿dónde está? Porque no está conmigo. Claro. ¿No? ¿Dónde es que está? ¿Dónde la ubicó el gobierno? ¿Dónde la ubicó el Estado? Si no está conmigo, yo no sé dónde está y no está localizada, ¿no? Y creo que aquí me parece que siempre hay que recordar el dolor que implica para una familia la desaparición. Es decir, detrás de esas 115,000 personas desaparecidas hay, no sé, alrededor de 500,000 de familiares. Si pensamos que en México una familia promedio está conformada por 5 personas, hay 500,000 de personas buscándoles, 500,000 de personas que están esperando que esas personas regresen a sus casas, 500,000 de personas que están exigiendo, por supuesto, que esas personas regresen y que sean localizadas por el Estado. A ver, entremos ahora a la segunda parte. El presidente ayer con toda claridad dijo, hemos detectado que hay personas que están desaparecidas, pero son desaparecidas voluntariamente o por algún lío familiar, esto lo digo yo, o por algo, ¿no? Que ellas tomaron la decisión. Pero pareciera que en la narrativa del presidente, en donde no se dieron números, pareciera que es un considerable número de casos, Edith. Fíjate que en ese sentido, sí, fíjate en ese sentido, Javier, justamente acabo de revisar las cifras del Registro Nacional y de las más de 115,000 personas desaparecidas, alrededor de 5,000 son personas que en el registro aparecen como, digamos, que desaparecieron voluntariamente. 5,000 de 115,000. 110,000 personas no se sabe por qué desaparecieron o podrían haber desaparecido, según el propio registro, la cifra oficial, por accidentes o no hay motivo, no se conoce el motivo por el cual fueron desaparecidas. Y como sabemos además, Javier, y aquí yo insisto en también recordar lo que las colectivas han estado denunciando, es que las propias personas familiares de personas desaparecidas son quienes buscan, ¿no? Y entonces, y las buscan así como las estamos viendo en las imágenes que están pasando en la televisión, las buscan en fosas, las buscan con sus propias herramientas, con sus propios conocimientos, de manera que cuando estamos como demeritando la desaparición o cuando la presidencia de la República dice, no, pues esas personas en realidad se querían ir de su casa, pues estamos también como lastimando, revictimizando a las familias que están haciendo además el trabajo que le toca al Estado hacer. Pero en términos de cifras, insisto, acabamos de hacer la consulta nosotras el día de hoy en la tarde en Amnistía Internacional del Registro Nacional y son un poquito más de 5,000 de las 115,000 las personas que aparecen desaparecidas o que se han ido, o no localizadas, perdón, voluntariamente. ¿Presumes, Edith, que habrá una cifra negra que pudiera colocarnos en escenarios todavía más agudos? Mira, es muy posible, Javier, porque hace años se hablaba de una cifra muchísimo mayor de personas desaparecidas, pero creo que yo diría como dos cosas con respecto al tema de las cifras que me parece importante. Las cifras indudablemente es una cifra, digamos, francamente escandalosa. O sea, si comparamos, y no quiero ser alarmista, pero si comparamos el número de personas que desaparecieron en todo el periodo, digamos, de las dictaduras en el Cono Sur, era menos de la tercera parte de la cifra de personas desaparecidas que tenemos en este país, ¿no? Creo que además una de las cosas más graves es lo que señalaba al inicio, y es que es un fenómeno que no se detiene. No es que desaparecieron unas personas y las van a buscar,
sino que esas personas están aumentando todos los días, todos los días. Entonces tenemos un acumulado de personas desaparecidas de hace 5 años, de hace 8 años, de hace 10 años, más las personas que están desapareciendo en esta semana o la semana pasada. Claro. Y eso lo que implica, Javier, es que los problemas estructurales por los cuales las personas son desaparecidas en México no se están atendiendo. Entonces, más allá de si son 115,000 o 110,000 o 90,000, el tema es que no se está solucionando, dando solución, atención a los problemas estructurales por los cuales las personas desaparecen en México. Y ese tema estructural es el tema de la violencia en este país. Es muy difícil no hacer el vínculo entre la militarización de la seguridad pública, Javier, y la desaparición de personas, porque el 90% de esas 115,000 personas desaparecidas han desaparecido en el periodo de militarización de la seguridad pública, en el periodo en que se ha incrementado la inseguridad en este país. Pero yo agregaría además que hay 115,000 familias que están haciendo el trabajo del Estado y que se están poniendo en riesgo, porque el Estado tampoco protege a las personas que están buscando a personas desaparecidas. Y entonces estas personas están siendo amenazadas, atacadas, ya hemos asistido a asesinatos, desapariciones, desplazamiento forzado de familias de personas desaparecidas. Entonces el problema se está haciendo cada vez más y más grande y complejo e implica a muchas más personas, ya no solamente a las personas desaparecidas, sino también a las personas que les están buscando. A ver, Edith, ¿qué supones que subyace detrás de la salida de la anterior directora de la Comisión de Desaparecidos, el hecho de que las cifras de repente se muevan tanto, que de repente se pondere que, viéndolo bien, no son tantos, que el presidente sea en esto, aparezca, quizá no voy a decir insensible, pero sí distante, debido a que como candidato, y además no solo como candidato, sino a lo largo de su historia política, este era un tema que él era enfático en ello y ahora ni siquiera recibe a las madres buscadoras. ¿Qué supones ahí? ¿Qué interpretas de lo que hay como política de Estado, como tratando de, me atrevo a decir una palabra, como de minimizar las cosas, quizás en la mirada de un beneficio para el propio gobierno, o el gobierno viéndolo bien nos dimos cuenta que el problema no es tan grave, como de repente muy a menudo parece ser en el discurso del presidente y de la secretaria de Gobernación? Sí, bueno, Javier, yo debo decir que ya la propia excomisionada de búsqueda ha dicho por qué ella salió y señaló que le habían pedido disminuir las cifras de personas desaparecidas y que por eso ella había renunciado a la comisión. Ahora, más allá, digamos, de las figuras o las personas que han estado a cargo de esto, creo que el problema justamente radica en la intención de hacer un borrado de cifras en vez de solucionar el problema de la desaparición, porque lo que estaría muy bien es que empezaran a dejar de desaparecer personas y que las personas dejaran de desaparecer, no que las cifras bajen o se borren. O sea, estaríamos, la verdad, te lo digo sinceramente, Javier, Amnistía Internacional ha hecho reiteradamente reconocimientos al Estado mexicano cuando ha habido avances en este tema en particular. Por ejemplo, cuando se abrió la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando se instaló el Registro Nacional de Búsqueda, ahí estuvimos para reconocer que esto eran avances importantes, como ha habido otros avances, ¿no? Pero estaremos también para denunciar cuando no los hay. Y en este momento lo que estamos advirtiendo es que hay una intención de borrar a las personas desaparecidas en vez de buscar a las personas desaparecidas y de desarrollar políticas para que dejen de desaparecer personas, que es lo que debería estar haciendo el Estado. Entonces, por supuesto que acompañamos la indignación de las colectivas que, como bien dices, Javier, además no han sido recibidas por el presidente de la República. Ignoro totalmente la razón por la que el presidente de la República no se quiere sentar a dialogar con las mujeres buscadoras, y hablo de mujeres buscadoras porque el 90% de quienes buscan a personas desaparecidas son mujeres. Ignoro las razones y creo que sería interesante que el presidente de la República señalara por qué no quiere establecer ese diálogo con personas que están haciendo el trabajo que le toca al Estado.
Javier, y que además lo están haciendo poniéndose en un alto riesgo y que tienen mucho que comentarle a la Presidencia de la República y a otras autoridades sobre qué es lo que está pasando en los territorios del país, sobre cómo son levantadas y desaparecidas sus hijas, sobre cómo ellas van a hacer la localización, sobre cómo ellas mismas van y le enseñan al personal de las comisiones estatales de búsqueda cómo localizar o cómo identificar a las personas, cómo distinguir a un hombre de una mujer en los cuerpos cuando identifican ellas fosas en diferentes lugares del país. Edith Olivares, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches, Edith. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Javier, y además decir que tenemos justamente una acción urgente en Amnistía Internacional que invitamos también a tu audiencia a acompañar, exigiendo justamente que se deje este borrado de personas desaparecidas. Está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Muchas gracias de nuevo, Edith. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, antes de la pausa le cuento un asunto que va escalando, ojo con ello. La embajadora de México en Quito, Raquel Serur Esmeque, fue declarada persona non grata por el gobierno de Ecuador en respuesta a unas declaraciones del presidente López Obrador sobre el asesinato del ex candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y las aparentes consecuencias electorales de ese crimen. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador calificó las declaraciones del presidente mexicano como muy desafortunadas. Le quiero decir, junto con ello, vale la pena, para que usted conozca por dónde van las cosas, que ha habido una reacción de parte incluso de los familiares, colocando de manera muy crítica. Verónica Saraúz dice: lamentable la declaración del presidente mexicano sobre el magnicidio de mi esposo, Fernando Villavicencio. Las fuerzas progresistas que tanto defiende están vinculadas al crimen organizado y narcotráfico. Son sospechosos oficialmente de participar como autores intelectuales de horrendo crimen, causando un profundo impacto en la democracia del país. En nombre de mi familia exijo respeto por la memoria de Fernando y al presidente López Obrador silencio. No tiene calidad moral de hablar de democracias cuando en su país mantiene vínculos con grupos que responden a estos mismos grupos que operan en nuestro país. Es lo que dice la señora Verónica Saraúz, quien es viuda de Fernando Villavicencio, y por eso esto ha generado, como puede imaginar, pues bueno, de nuevo lío con quien yo pienso en este mundo menos tendríamos que tener líos, que es con América Latina, pero bueno, ahí está un pasaje más ahí de las cosas que andan pasando en la política exterior.